Buen día, les saludamos con todo nuestro cariño, les amamos, les extrañamos, pero sabemos que hay que esperar los tiempos de Dios y por lo pronto ya el pastor, nuestro pastor general, nuestro pastor Nahum, anunció que con el semáforo naranja, las iglesias de Grupo Amor estaremos retomando las reuniones con el equipo que servimos y en nuestro caso pues seguiremos grabando porque nosotros grabamos, pero nuestra reunión con los servidores la estaremos realizando el próximo jueves a las 8 de la noche, ¿verdad? Solamente con unos pocos servidores, y para que lo sepan, ¿verdad? Los demás estén orando por nosotros y seguiremos esperando el tiempo del Señor para hacerlo más adelante con toda la iglesia de Grupo Amor Oriente. Y les invito a que oremos, levanta tu voz ahí donde estás, ¿verdad? Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concedes de vida, Señor. Es por tu gracia, Señor, por tus grandes misericordias, Señor, que estamos aquí de pie delante de tu presencia, Señor. Gracias por ser nuestro guardador, Señor, nuestro ayudador, el Dios que nos libra, Señor, y nos salva, Señor, porque hasta ahora, Señor, tú nos has ayudado, Señor, y hoy te pedimos, Señor, por los que están pasando por tribulación, Señor, por angustia, por opresión, por enfermedad, Señor, por necesidad económica, por problemas de trabajo, por crisis familiares o matrimoniales, Señor, ayúdalos. Enséñanos a depender, Señor, de ti. Sabemos que tú eres la solución, Señor, a cada una de nuestras necesidades, Señor. Y tú eres el que nos enseña, Señor, a ser padres, a ser hijos, a ser esposos, porque tú eres un esposo, Señor. Y Padre, que podamos aprender a ir a tu presencia, a acceder a la sabiduría, Señor, que viene de ti, Señor, a tu guía, Señor, a tu dirección, Señor. Derrama de tu bendita palabra, Señor, poder, unción, sobre toda tu iglesia, mi Dios. Clamamos por un mover de tu Espíritu Santo, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, que en cada casa se levante un altar, Señor, de adoración para ti, Señor, sobre todo en esta campaña que se ha iniciado de Luz en Casa, Padre, donde se te dé adoración, Señor, donde se destina un tiempo de adoración, Padre, que todos estén unidos, Señor, y donde quiera, sabemos que donde quiera que están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente, Señor. Y Padre, y que después de ese tiempo puedan escuchar la predicación de cada iglesia, Padre, y también de nuestro pastor general, Señor, nuestro pastor Nahum, pero también, Señor, para que entre semana puedan levantar tiempos devocionales de lectura, Señor, y de estudio de tu bendita palabra, Señor, que se puedan impregnar de tu voluntad perfecta, Señor. Te amamos, Dios, te adoramos, te damos alabanza y gloria, Padre. Pedimos, Señor, por nuestro pastor Nahum, por el pastor Pablo, por el pastor, Señor, Javier Gómez, y también por cada pastor del Grupo Amor, por el pastor Gabriel Salif, Señor, por Paulino y Mari, Señor, en Villiscali, por Salvador y Liliana, Señor, en Rancho Blanco, por el pastor Mario Ayala, Señor, allá en Comala, Padre. Pedimos también por Israel y Judith, Señor, en Ciudad Guzmán. Pedimos por Juan Francisco, Señor, y Ana Silvia, allá en el Palmarito, Puebla, Señor, que tú lo sigas levantando, que lo sigas sanando, Padre, que sigas restaurando su vida, cada órgano de su cuerpo, Señor, todo lo que tenga, Señor. Sabemos que tú tienes el control de su vida y te damos gracias, Padre, porque no era algo, Señor, que pueda agravarse, Señor. Gracias, Señor, te damos alabanza y gloria por ellos, Señor. Bendice a cada uno de los ancianos de la iglesia, Padre. Bendice a cada uno de los pastores, Señor, de Grupo Amor y de todas las iglesias, Padre, de Jalisco, de Colima, de Tecomán, Señor, de Manzanillo, Padre, de todo el estado, de todo México, de todo el mundo, Señor. Padre, aliéntalos, dales tu bendita palabra, Señor, dales palabra de aliento para la iglesia, Señor. En este momento lo necesitamos, Padre, de tu voz hablando por medio de vasos útiles en tus manos, instrumentos escogidos tuyos, Padre, para poder sembrar vida, sembrar esperanza, sembrar fe, Señor. Y Padre, gracias, porque eres tú el que nos sostiene, eres el que nos alienta, Señor, eres el que nos levanta. Y para ti es nuestra adoración, Señor. Una cosa he demandado al Señor, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida,
contemplar tu hermosura, oh Señor, para inquirir en tu templo, porque tú me esconderás en tu presencia en el día que me acecha el mal. Tú me ocultarás en tus moradas, sobre una roca me pondrás en alto, luego levantarás mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Yo te cantaré con voz de júbilo al Dios de mi luz, mi fortaleza, de quien temeré, si en mi Dios espero en su salvación. Yo estaré confiado por ti, oh Dios, por ti. Clama mi alma por ti, oh Dios, por ti. Clama mi alma, como un ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Como un ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Ven y sácianos, Señor. Descienda tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, llenándonos, Señor, impregnándonos el perfume de tu santidad, Señor, de tu amor, Señor, de tu sabiduría, Señor, de tu justicia, Señor. Te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por todas tus obras maravillosas, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, como ya les comenté, ¿verdad? Pues nos estaremos reuniendo el equipo de servidores el próximo jueves a las 8 de la noche para que estén orando por nosotros y estén orando por todos los equipos de servidores de todas las iglesias de Grupo Amor. Ya se están empezando a reunir, pues para que comience a funcionar pues el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y hoy he preparado un tema que he llamado, ¿verdad?, que es el bautismo y por qué tenemos que bautizarnos. Y quiero hablar de este tema, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que ha comenzado a creer en el Evangelio, gente nueva, en el Evangelio de Jesucristo, y hay otros que tal vez tengan tiempo asistiendo a la iglesia, pero que aún no lo han hecho. Pero también como un recordatorio, ¿verdad?, para aquellos que ya lo hicimos, que ya nos bautizamos y que tengamos presente cómo mantenernos caminando en libertad y en victoria, ¿verdad? Y te quiero invitar a que tomes tu Biblia, tomes tu libreta, tu lápiz o tu pluma, ¿verdad? Y que anotes los versículos y puedas seguir profundizando, estudiando en tu casa, ¿verdad? Con el resto de tu familia o de una manera personal puedas profundizar en este tema, ¿verdad? Y quiero invitarte a que vayas a Mateo 3. En Mateo 3, en los versículos del 3 al 17, se describe cuando nuestro Señor Jesucristo descendió de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y él no era un pecador, no necesitaba bautizarse para arrepentimiento de pecados, pero lo hizo para cumplir toda justicia, según lo dicho al profeta Juan el Bautista. Y en Mateo 3:13, ¿verdad?, dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Dice, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, porque nos conviene cumplir lo que es justo, ¿verdad? Entonces le dejó. Y Jesús, dice el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Conclusión, mis queridos hermanos, los hijos amados de Dios se bautizan, ¿verdad? Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, y antes de ascender a los cielos, mandó que a todo aquel que quiera ser su discípulo se bautice, ¿verdad? En Mateo 28:18 nos dice lo siguiente, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Es alentador saber que Él está con nosotros, ¿verdad? Todos los días, cuando podemos aprender y enseñar, ¿verdad? A guardar todas las cosas que Él mandó, ¿verdad? Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso los primeros creyentes, aquellos que creyeron por la predicación de la palabra de Pedro y de los demás apóstoles y discípulos, ¿verdad? Desde el día de Pentecostés y en diferentes partes del libro de Hechos, vemos que se bautizaron. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, por la predicación de Pedro, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, la pregunta, ¿quiénes pueden ser bautizados? Solamente los que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Es un requisito que hayas creído en el Evangelio de Jesucristo, en las buenas noticias de todo lo que hizo por mí y por ti en la obra de su cruz. En Marcos 16:15 dice lo siguiente, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000, dice Hechos 2:41, ¿verdad? Y hay quienes creen que necesitan pasar años congregándose o aprenderse toda la Biblia o alcanzar cierto grado de perfección o de madurez para ser bautizados, ¿verdad? Y sienten que no están preparados, pero Jesucristo dijo que el que creyere puede bautizarse. Y esto mismo lo confirma el caso de Felipe, al predicarle al eunuco etíope, ¿verdad? Que iba en una carreta, y en cuanto le predicó, él quiso bautizarse. Te invito a que vayamos a Hechos 8:35 a ver esta historia. En Hechos 8:35 se relata lo siguiente, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, estaba leyendo un texto de Isaías, ¿verdad? Donde hablaba del Cordero que enmudeció y que no abrió su boca, etcétera, etcétera, hablando de Jesucristo y del Evangelio, ¿verdad? Y a partir de esta escritura le anunció Felipe el Evangelio de Jesús, y dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que los que seguimos a Cristo, nos bautizamos porque nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir y creemos que esto es justo. Y a los que nos creen, ¿verdad? Había que preguntarles, ¿verdad? A los que no creen, como Jesús le preguntó a los fariseos, ¿verdad? De Mateo 21:25, cuando les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí y dijeron, si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra,
tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Y vemos aquí pues que la palabra bautismo significa sumergirse totalmente, ¿verdad? Significa que nos sumergimos en Cristo, que es un pacto de unión verdadera y que en Él estamos juntamente crucificados. Es una unión, vamos a decir así, como cuando tú te preparas un té y le pones cualquier ingrediente, la manzanilla o el té de limón, y le pones el azúcar. Una vez que tú los unes, ¿verdad? Tú no puedes decir, pues a ver, ahora voy a separar el té, ¿verdad?, del azúcar o del agua. Eso es una unidad, ¿verdad?, con Cristo. De manera que todos los hechos que Él hizo también tienen un significado del cual tenemos que apropiarnos, ¿verdad? Significa que con Él, ¿verdad?, estamos juntamente crucificados, que estamos juntamente muertos al pecado, juntamente sepultados en su muerte y juntamente resucitados a una nueva vida, y aún más juntamente ascendidos en los lugares celestiales con Él, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Y es necesario entender este significado del bautismo en agua, ¿verdad?, para nuestra vida, porque esta es la clave para una vida de libertad y de victoria sobre el pecado. Y quiero decirte, ¿verdad?, que hay 4 etapas de la obra de Cristo representadas en el bautismo y en nuestra unión con Cristo, ¿verdad? En primer lugar, vemos que Él murió, y yo también morí al pecado, y esto es lo que acepto creer al bautizarme, al unirme a Cristo, ¿verdad? Y como dice Romanos 6:6, te invito a que vayas a Romanos 6:6, dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Escucha bien, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice con una dosis de más claridad, dice: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Escucha, perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Esto es bien importante de entender, ¿verdad? Lo que antes éramos, ya no somos eso. Lo que antes éramos, es decir, el hombre viejo, viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, fue crucificado con Cristo, y este hombre viejo, al morir en Cristo, esta naturaleza vieja, nuestra naturaleza pecaminosa, perdió su poder. Ya no te domina, ya no debe dominarte. Ahora quien establece dominio sobre tu vida es Cristo, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Y vemos que el bautismo y nuestra nueva vida después de él muestra que le creemos a Dios en esto de que somos nuevas criaturas, y que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Qué cosa es las cosas viejas? Pues nuestro pasado, ¿verdad? Lo que éramos ha sido crucificado, ha sido muerto en Cristo, y la palabra describe, ¿verdad?, al primer Adán que pecó, y del cual nosotros venimos con una herencia de pecado, totalmente destituidos de la gloria de Dios, con una herencia de enfermedad, cautividad y muerte, ¿verdad? Pero Jesucristo nació en parte como el último descendiente de Adán, porque nosotros debíamos morir, y Él lo hizo por nosotros, tomó nuestro lugar, y en su muerte vemos que ocurrieron 2 cosas, ¿verdad? Con su muerte mató a la vieja naturaleza pecaminosa y la herencia de Adán como hombre.
¿verdad? Pero como hijo de Dios, sembró la semilla del reino de Dios en su naturaleza divina, ¿verdad? Esa simiente fue sembrada en los que se arrepienten y se acercan al reino de Dios. Y el bautismo significa entonces que nuestro hombre viejo, lo que antes éramos, no existe más. Nuestra fe es que si Jesús nos sustituyó, estamos unidos a Él en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, pero también en una nueva vida, ¿verdad?, que está fluyendo en nosotros. Y en pocas palabras, no venimos al bautismo a morir, sino como a nuestro funeral, ¿verdad?, donde sepultamos nuestro viejo hombre, pero también a comenzar una nueva vida para mostrar ahora el carácter de Jesús, en quien también estamos unidos en esa nueva vida. Y cuando tú te bautizas, como lo harás en cualquier momento, representa un acto de obediencia a Dios, porque has creído que es justo, porque Él así lo considera, porque Él así lo manda. Representa una especie de reconocimiento de tu entrada a la familia de Dios, una confesión pública de tu fe en Cristo y de lo que significa esa nueva identidad que tienes en Él, ese parteaguas de ir aún antes y aún después de Cristo en tu vida, con esa vida nueva de su Espíritu Santo, ¿verdad? Es como algo así como, bueno, como la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque no es lo mismo, este es un nuevo pacto muy diferente. Porque la circuncisión en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, representaba el ingreso al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pacto con Dios. Así se le ordenó a Abraham y así siguió con Moisés, ¿verdad? El bautismo es algo así como el reconocimiento, ¿verdad? De que mueres. La circuncisión tenía un significado de muerte también, ¿verdad? Porque si se hiciera la circuncisión, aunque era en el prepucio, ¿verdad? Pero se habla de la circuncisión del corazón, que si un corte en el corazón se hace, aunque sea pequeñito, la muerte sería inmediata y fulminante. Y es tu muerte, el bautismo es tu muerte a una nueva vida, tu muerte a una vida de pecado, y es tu nacimiento a una nueva vida conformada a su voluntad. Significa que te sumerges en Cristo y que te mueres, ¿verdad?, juntamente con Cristo al pecado, y cuando te levantas se está levantando y resucitando juntamente con Cristo a una nueva vida. Es decidir morir en Cristo y levantarte a una nueva vida en Cristo, y es una confesión pública de tu fe y de que has decidido tomar tu cruz y seguirle, porque Él es ahora tu única forma de vida, o tu forma de vida conveniente, ¿verdad? Y en Romanos 6:8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En efecto, si hemos estado, dice el versículo 5, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y yo te invito a que tomes el desafío de leer y aprenderte y tener presente siempre todo Romanos 6, bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso, todo lo que habla con respecto a que el pecado no debe dominar más en nuestra vida. Leer y estudiar Romanos 6 como una verdad para nuestras vidas, para que esta palabra sea implantada en ti. Yo recuerdo que hace tiempo, en principios básicos, ¿verdad?, cuando tomamos ese curso, tomamos ese reto, ese desafío de poder estudiar tanto Romanos 6 como Romanos 7, Romanos 8, varios capítulos de Romanos, y permitiendo que la verdad de Dios comience a permear en tu vida, que comience a impregnarte de los pensamientos con respecto a que el pecado es ya un asunto que ya no tiene poder sobre tu vida, porque el cuerpo de pecado, ¿verdad?, ha perdido su poder. Y es una buena manera de poder caminar en libertad y en victoria sobre el pecado. Y dice lo siguiente, te invito a que lo leamos juntos. Dice Romanos 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escucha bien, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que pierda su poder, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. En efecto, si hemos estado unidos, bueno, estoy volviendo aquí, es otra versión de Romanos 6:5, dice: en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Y sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también, dice el versículo 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, y esa es una clave que cada día tenemos que hacerlo, dice, ya no ofrezcamos. Romanos 12:1 dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y es como si cada día fueras y te presentaras y le dijeras: Señor, ahora soy tuyo, ahora te pertenezco, estoy unido a ti, tú me has comprado con precio de sangre, y Señor, ahora soy tuyo. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Aquí están mis miembros, ya no son instrumentos de pecado, ya no son instrumentos de injusticia, Señor. Y dice que ahora, ¿verdad? Aquí dice Romanos 6:13, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, Señor. ¿Qué quieres hacer, verdad? Y vemos que Dios puede revelarnos, ¿verdad?, la justicia que es por fe, y también la justicia que viene de las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, sus obras de justicia, porque quiere mostrar, ¿verdad?, su guía y su obra en nosotros. Y Romanos 6:14 dice finalmente: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y recordemos que la ley reveló al pecado, pero también reveló mi incapacidad de vencerlo en mis propias fuerzas, ¿verdad? Lo que esto cambió, ¿verdad?, a la luz de la gracia, en realidad es que Dios ha cumplido su promesa que dijo en los profetas, ¿verdad? Lo dice en dos de los profetas, dice, de darnos un nuevo corazón y de darnos un nuevo corazón, poner en nosotros un espíritu nuevo y poner su espíritu en nosotros. Dice, entonces yo haré, ¿verdad? Además, pues a través de su Espíritu Santo es que hace su obra en nosotros. Por eso insistimos en la importancia de tener una relación diaria, de darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces vemos que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y podemos decidir por la vida de Dios. Podemos decidir ser instrumentos de Dios, instrumentos de justicia para su gloria y para su honra. Y Romanos 6:15 continúa diciendo, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Mejor ser esclavos de Cristo, ¿verdad? Y para la obediencia que lleva a la justicia y ya no al pecado, ¿verdad?, que lleva a la muerte. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque eras antes esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida.
Y ese es el punto, mis queridos hermanos, que esta enseñanza que nos ha sido transmitida a través del Evangelio de Cristo, de que el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Que podamos nosotros cada día de nuestra vida considerarnos muertos al pecado, que estamos unidos a Cristo en esa muerte al pecado, y que estamos renacidos a una nueva vida y que podemos caminar en esa vida nueva, guiados, tomados de la mano de su Espíritu Santo. Hasta aquí la predicación. Que Dios les bendiga grandemente. Permíteme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, queremos bendecir esta congregación, mi Dios, que tú has levantado, mi Dios, esta ha sido tu obra. Tú les has cautivado en sus corazones, Padre, los has cautivado con tus lazos de amor, Padre. Yo pido que los bendigas, que derrames de tu unción preciosa, que pudre todo yugo, Señor, y Padre, que traigas tiempos de refrigerio, tiempos, aires de tu Espíritu Santo nuevos sobre ahí de tu iglesia. Sopla de los 4 puntos cardinales, los vientos de tu Espíritu Santo sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, Señor. Atamos toda maniobra del enemigo, Señor, en cada hogar, Padre. Y, Señor, desatamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, tu paz, Señor, tu paciencia, Señor, tu dominio propio, Señor, tu santidad, mi Dios, sobre cada casa, sobre cada hogar, Padre, que traigas esos tiempos de crecimiento, de madurez, Señor, de perfección a cada una de nuestras vidas, que podamos honrarte y glorificarte, Padre, con el testimonio vivo de que tu obra, Señor, está en nuestros corazones, en nuestra conducta, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y aún en lo que pensamos, Señor. Aliéntanos y ayúdanos, Señor, a cada día llevar cautivos los pensamientos que no vienen de ti, Señor, que son intrusos en nuestra vida, porque ahora somos propiedad tuya, somos pertenencia tuya, Padre. Gracias, te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, cuídese mucho. Si va a salir, si no necesita salir, no salga, pero si sale, cuídese y cuide a los demás. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo con todo nuestro amor y nuestro cariño.